Franz Peter Schubert, bueno, en alemán, Franz Peter Schubert, nació en la actual Viena y murió en la misma ciudad con apenas 31 años. Su padre era profesor de colegio y aficionado al cello, y su madre fue ama de casa, porque bastante tenía la pobre mujer con tener que cuidar de... Espera, ¿qué? 14 hijos. Franz fue el 12º y, madre mía, solo 4 o 5 llegaron a la vida adulta. Desde pequeño, su padre y su hermano le enseñaron un poco de música y 2 años después tocaba el violín y la viola en el cuarteto de cuerdas familiar. Empezó a dar clases con un organista y director de coro que le enseñó piano, órgano y un poco de armonía, aunque la verdad es que el chaval aprendió más con un joven carpintero que lo llevaba a un almacén de pianos y allí practicaban. Franz venía de una familia pobre y no podía disponer de un piano, así que componía con una guitarra. Con 7 años, estaba el muchacho cantando y lo escuchó Antonio Salieri, que acababa de matar a Mozart y... que eran amigos, ya estamos. Antonio cogió al chaval y le consiguió una beca para el coro, y un poco más tarde entró como violinista en la orquesta de dicho seminario. El propio Salieri corrigió sus primeras obras y le enseñó teoría musical y composición. Como detalle, estuvo becado en el coro hasta que le llegó la pubertad, la voz le cambió y se acabó el coro. Cuando tenía 15 años, falleció su madre y con 16 dejó los estudios y volvió a vivir con su padre. Allí empezó a prepararse para ser profesor de colegio, impartiendo clases a los alumnos más jóvenes, aunque continuó sus clases con Salieri. Por cierto, el padre volvió a casarse y tuvo 5 o 6 hijos más. Con 17, compuso su primera pieza destacada, una adaptación de una obra de Goethe en la que el ir y venir del piano simula una rueca girando. Ese mismo año, conoció a una joven soprano. Querían casarse, pero las leyes vienesas decían claramente que el novio debía demostrar tener los medios necesarios para mantener una familia. El chaval curraba dando clases y ganaba lo justo, pero opositó para un puesto musical, no obtuvo la plaza y la soprano se acabó casando con otro hombre. Aún así, Franz le regaló una colección de canciones que la familia guardó hasta el siglo pasado. 1815 fue el año de Schubert. Con 18 años, compuso más de 20.000 compases de música, entre los que se incluyen 9 obras sacras, una sinfonía y 140 canciones. Una canción es una obra en la que hay una voz con texto y se acompaña con música, generalmente un piano. Pues una de esas canciones, que ganó bastante relevancia, está inspirada en un poema de Goethe. Sí, otra vez Goethe. Goethe es el von Weber de la escritura. Ese año, Franz conoció a varios colegas que se convirtieron en su principal apoyo de por vida, e incluso compartió piso con alguno de ellos. Con 19, empezó a estudiar Derecho y a componer su Sinfonía número 5, y probablemente fue la creación de esta obra lo que le hizo dejar la carrera y centrarse en la composición. Por un lado, su infelicidad como profe de escuela empezó a mostrar síntomas de depresión, y por otro lado, era bipolar. Lo que explicaría también que dejase muchas obras incompletas. Es por esto que es bastante difícil hacer su biografía, porque los biógrafos a veces lo pintan de una forma y en ocasiones todo lo contrario, y probablemente esta bipolaridad justifique ambos aspectos. Sus amistades decían que Schubert era interiormente un poeta y exteriormente una especie de hedonista. Cuando cumplió 2 décadas, uno de sus colegas le presentó a un famoso barítono, que le doblaba la edad y que se convirtió, junto a otro amigo, en encargados de promover, recopilar y preservar su obra tras la muerte del compositor. A Schubert le gustaba todo lo bueno, y empezó a organizar unas fiestas musicales llamadas Schubertiadas, en las que reunía a amigos y admiradores para estrenar algunas obras, además de hablar de literatura, arte o política. Estos eventos comenzaron haciéndose en el apartamento de un amigo, pero más tarde se organizaron junto al río o haciendo un picnic. Un buen colega recuerda, muchas Schubertiadas tenían que celebrarse sin Schubert si daba la casualidad de que él no estaba de humor para reuniones o si alguno de los invitados no le resultaba especialmente simpático. Poco después de comenzar estos eventos, fueron arrestados por la policía, porque estaba prohibida cualquier reunión de jóvenes y o estudiantes por sospechas de emprender actividades revolucionarias. A uno de sus amigos lo metieron en la cárcel más de 1 año y se le prohibió volver a Viena de por vida. Los demás, incluido el propio compositor, fueron severamente reprendidos por burlarse de los funcionarios con un lenguaje ofensivo y deshonroso. A Franz le pusieron un apodo, en alemán, Schwammerl, que viene a significar algo parecido a seta y se apodaba así a la gente bajita, con sobrepeso y o con la cabeza grande. Bueno, también es posible que le pusieran ese mote porque significa esponja, y de eso a él sabe bastante. Sus historiadores dicen que su consumo excesivo de alcohol no solo aparece en informes posteriores, sino también en documentos durante su vida. Hay quien afirma que Schubert amaba a las chicas y al vino, y que sus aficiones por los placeres de la vida le condujeron por unos caminos que, generalmente, no admiten retorno. Y otros musicólogos sugieren que, además, sentía atracción por los hombres, y todo es posible en la Viena de los antifaces.
Aunque su edad no llegaba al cuarto de siglo, es en esta época cuando comenzó la madurez en su estilo compositivo. Como tenía fama de buen profe de música, pasó un verano dando clases a la familia del conde Esterházy, primo de los príncipes con los que estuvo Haydn gran parte de su vida. La paga no estaba para nada mal, pero es que Franz se administraba regulinchi, y además estaba enamorado de una de las hijas, pero no le gustaban los paripés sociales. En una carta dijo: «Hasta la presente se me ha evitado el engorro de tener que comer con la familia». Compuso varias obras y dejó un oratorio sin terminar. También se representaron 2 óperas suyas, pero no tenían éxito, seguramente porque mecenas como Domenico habían perdido el interés por la ópera alemana, entre otras cosas porque había llegado el gran Rossini y su ópera italiana. Cuando tenía 22 años, compuso el quinteto La Trucha. Originalmente, la canción era una advertencia a las mujeres jóvenes para que no se dejasen seducir fácilmente, pero el compositor pasó de escribir los versos finales del poema y se centró en la imagen de una trucha en el agua y en la reacción al ser capturada por un pescador, lo que dejó un poco al público con el culo torcido. Con 25 contrajo la sífilis y enfermó gravemente, pero siguió componiendo. Ese año empezó a crear la Sinfonía en Si menor, también conocida como Sinfonía Inacabada. Todavía hoy se debate por qué la dejó sin terminar después de haber escrito 2 movimientos y bocetos del tercero. Entre las causas, uno de sus historiadores destaca que es posible que apenas mencionase esta obra a sus conocidos porque se sentía muy emocionado por ella. El manuscrito de esta pieza pasó a manos de uno de sus amigos, que los conservó en un cajón 4 décadas y se las entregó a un director de orquesta, quien dirigió ese mismo año la obra incompleta. En 1823, con 26, escribió su primer ciclo de canciones a gran escala, considerado como una de las cumbres de este estilo junto con el ciclo posterior Viaje de invierno. Poco después, escribió esta carta llena de tristeza, amargura y depresión a su amigo Leopold, que si queréis leer bien le tenéis que dar al pause, pero que ya os aviso que es bastante triste que alguien escriba esto con 27 años. Con 28, realizó una gira con bastante éxito. Compuso el ciclo de canciones basado en La Dama del Lago, que incluía la tercera canción de Helens, una de sus obras más conocidas y popularizada más tarde como el Ave María. Además, compuso la Fantasía para piano, que Fernando Argenta, que Bach lo tenga en su gloria, define como «es como un resumen de su vida y al mismo tiempo de su amor por Caroline», porque se dice que una de las hijas de los Esterházy fue la gran musa de Schubert. Poco después fue a Graz. Entre otras obras, creó 3 canciones basadas en obras de Shakespeare, de las cuales 2 de ellas las escribió el mismo día. La primera en una taberna y la segunda antes de dormir. La muerte de Beethoven le afectó profundamente y fue uno de los portadores de antorchas durante el funeral. Dicen que Ludwig, poco antes de morir, miró algunas obras de Franz y dijo: «Verdaderamente, la chispa del genio divino reside en este Schubert». Justo un año después del fallecimiento de Beethoven, Franz estaba muy mal de salud, pero aún así hizo un concierto especial, el único realizado exclusivamente con obras propias. Fue un rotundo éxito, pero eclipsado poco después porque llegó a Viena el virtuoso Niccolò Paganini. 8 meses después, Schubert falleció en Viena con 31 años. La causa oficial de la muerte fue una fiebre tifoidea, aunque actualmente se cree que fue la sífilis. En su epitafio está escrito: «El arte de la música no solo ha enterrado aquí un preciado tesoro, sino esperanzas aún más espléndidas». Pidió ser enterrado cerca de Beethoven, y 60 años después, sus restos fueron trasladados, junto a Beethoven y un memorial a Mozart, al cementerio central de Viena, donde también se encuentran las tumbas de otros músicos. Poco después de su fallecimiento, estaba Schumann revisando un cofre con partituras en la casa de Schubert y encontró la conocida como Gran Sinfonía, que comenzó a componer con 28 años. Robert dijo: «Esta sinfonía nos transporta a un mundo en el que no recuerdo haber estado antes». Por cierto, el título de Gran se le puso más tarde, porque tiene otra sinfonía en la misma tonalidad y porque en una carta él decía que iba a escribir una gran sinfonía. Musicalmente, Franz Schubert escribió más de 1500 obras a pesar de vivir apenas 31 años. Aunque amaba a Mozart, con citas como esta que veis en pantalla, realmente al que idolatraba era a Beethoven, al que nunca se atrevió a conocer en vida y, como hemos dicho antes, fue portador de antorcha durante su funeral, y en el aniversario de la muerte de Ludwig, Schubert realizó un concierto con obras propias. También conoció a Carl Maria von Weber, pero como no pasó nada destacable entre ellos, pues no lo cuento y así ahorramos tiempo. Como curiosidad, no tuvo hijos, pero tiene un satélite y un trozo de la Antártida. Y aunque lo bautizaron en el catolicismo el día después de nacer y realizó varias obras sacras, siempre se consideró agnóstico. Para terminar, os dejo con esta cita suya: «Cuando todas las esperanzas del reconocimiento u honor son distantes, cuando la pureza del corazón resuelve el dolor de la mente, cuando todo el mundo parece caminar ciegamente, solamente ahí se entiende la pasión».